La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni el día 7 de agosto del 2012, cuyo título, El grado del siervo más amado y más cercano al Señor ha vuelto a ser propiedad del siervo anónimo. Sed pues testigos de ello. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos sus profetas y mensajeros, sus buenas correspondientes familias y los seguidores de la verdad, hasta el día del juicio final. Ahora bien, oh mi amado en Dios, el usuario Man taqaddama ila al-jannah wa zuhziha 'anil nar, que en español significa quien avanza hacia el paraíso y se aleja del infierno. Eso pasará si Dios, el único el sometedor, quiere. En verdad, has cometido un error hacia tu hermano de entre los primeros y mejores Ansar, y es necesario que te disculpes con él. No mintió en nuestro nombre acerca de la fatua sobre el siervo más amado y más cercano a Dios al principio de la misión del Imam al-Mahdi, porque fue el primero a quien Dios enseñó el nombre más grandioso de Dios. Pero una vez que los Ansar conocieron la verdad sobre el nombre más grandioso de Dios, se esforzaron para competir con el Mahdi prometido en el amor y la cercanía a Dios, porque Dios les ha enseñado la verdad de su nombre más grandioso, y luego sellaron un pacto con el más misericordioso, que nunca estarían complacidos hasta que Dios los tuviera en sí mismo. Aquí el Imam al-Mahdi no puede afirmar que sigue siendo el siervo más amado y más cercano a Dios, porque una gente a quien Dios ama y ellos lo aman, han aprendido lo que Dios enseñó al Mahdi prometido, y se han esforzado para competir con el Imam al-Mahdi, para convertir a todos los pueblos del mundo en una sola nación, con el fin de realizar un placer más supremo que el placer deleitante que genera la posesión del reino de la vida mundanal y del más allá. De hecho, juro por Dios Todopoderoso, si no supiera con certeza que hay entre los Ansar del Mahdi prometido en la era del diálogo antes del empoderamiento, una gente a quienes Dios ama y ellos lo aman, que supieron con absoluta certeza de un placer deleitante más grandioso que el reino de esta vida mundanal y el más allá, el placer de la complacencia de Dios en el ser de su Señor. Y de no ser por ellos, me habría mantenido en mi fatua que metí al principio. Pero cuando supe que Dios les había enseñado la verdad sobre el nombre más grandioso de Dios, tal como le había enseñado antes al Imam al-Mahdi, aquí el asunto cambió. Todavía seguimos estando en la era del diálogo antes del empoderamiento, puesto que Dios les enseñó lo que me enseñó a mí acerca de la verdad del nombre del Señor, que reside en el corazón. Por lo tanto, aquí el Mahdi prometido no puede afirmar que sigue siendo el siervo más amado y más cercano al Señor, a menos que el asunto continúe y vea que no hay nadie entre los Ansar a quien Dios le haya enseñado la verdad de su nombre más grandioso. En tal caso, el Mahdi prometido habría podido afirmar que él es el siervo más amado y más cercano a Dios, porque en un principio el Mahdi prometido se habría distinguido entre los humanos por su conocimiento y certeza del nombre más grandioso de Dios. Pero cuando supe que Dios había enseñado el secreto de este nombre a quien él quiso de los Ansar del Mahdi prometido, tal como se lo enseñó al Mahdi prometido antes, entonces aquí al-Wasila, el grado alto y excelso del amor a Dios y su cercanía, volvió a ser propiedad del siervo anónimo, tal como lo era antes. Y la razón simplemente es que la certeza en el nombre más grandioso de Dios, Dios la otorgó también a quien él quiso de entre los Ansar del Mahdi prometido, en la era del diálogo antes del empoderamiento, antes de que ellos se encontraran con el Imam al-Mahdi en persona. De hecho, juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, que entre los Ansar del Mahdi prometido en la era del diálogo antes del empoderamiento, unas personas a quien Dios ama y ellos lo aman, hombres y mujeres que nunca estarán complacidos con poseer todo el reino de Dios. Por mucho que su Señor lo multiplique para ellos, nunca estarán satisfechos hasta que Él lo esté en sí mismo. Su insistencia en esto es ilimitada hasta realizar el placer más grandioso de la existencia, que consiste en la complacencia de Dios, su mayor amado,
y que esté complacido y feliz en sí mismo, y aquellos todavía están en competición con el Imam al-Mahdi hasta el día de la resurrección. Al-Wasila, el grado más alto del amor y cercanía a Dios, ha vuelto a ser propiedad del siervo anónimo, y el hombre al final no tendrá nada excepto aquello por lo que se ha esforzado. Así que alegraos, porque la competencia continúa tanto en la era del diálogo antes del empoderamiento como después, hasta el día de la resurrección. Pero si hasta el momento nadie había entendido la verdad del nombre más grandioso de Dios excepto el Imam Nasser Muhammad, entonces en tal caso habría seguido afirmando en mi fatwa que soy el siervo más amado y más cercano al Señor, porque mi Señor me ha distinguido y honrado con la certeza en el nombre más grandioso de Dios. Pero después vi que también se habían distinguido conmigo una gente a quien Dios ama y ellos lo aman, y voy a emitir una fatua sobre ellos con la verdad, y que Dios maldiga a los mentirosos. Juro por Dios Todopoderoso, el Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre ellos, y el Señor del poderoso trono, que hay entre los Ansar del Mahdi prometido en la era del diálogo antes del empoderamiento, una gente a quien Dios ama y ellos lo aman. Si Dios diera a alguno de ellos todo el reino de Dios, tanto en esta vida mundanal como en el más allá, esta persona aprovechará la promesa de Dios a sus siervos, sobre los cuales está complacido, y prometió complacerlos en su libro sagrado, y precisamente en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. Radiyallahu anhum wa radu an. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, parte del versículo 119. Ellos nunca aceptarán complacidamente todo el reino de Dios. Y si llega a ofrecérselos antes de su complacencia en sí mismo, dirán todos de forma unánime: de ninguna manera. Lejos estamos de eso, muy lejos. Y te pedimos, Señor nuestro, que nos des firmeza y perseverancia, porque nunca estaremos complacidos hasta que tú lo estés en ti mismo. Incluso si Dios llegara a apoyar a alguno de ellos con el mandato de sé y será, de modo que cuando le apetezca algo, solo tiene que decirle sé y será. Nunca estaría complacido hasta que Dios su Señor lo estuviera en sí mismo. Incluso si Dios hiciera a uno de ellos el siervo más amado y más cercano al Señor, sin que se realice la complacencia y el agrado de su Señor, diría: de ninguna manera, lejos de eso, muy lejos, nunca estaremos complacidos hasta que mi amado lo esté en sí mismo, sin que esté triste ni apenado. Así que sed testigos de ello. Quizás alguno de los preguntadores quisiera decir: nómbrame un grupo de aquellos que son como tú, Nasser Muhammad. Entonces el Mahdi prometido le responde diciendo: ¿cómo voy a saber yo lo que hay dentro de sus almas? De hecho, ellos saben muy bien lo que hay dentro de sus almas, dado que cada una de las personas a quienes Dios ama y ellos lo aman, sabe muy bien la verdad de lo que hay dentro de sí mismos, de modo que si alguno de los Ansar encuentra en sí mismo que nunca estará complacido con la posesión de todo el reino de su Señor, hasta que logre la complacencia de su Señor en sí mismo, por lo que encuentra en sí mismo una determinación para lograr el cumplimiento de la complacencia de Dios su Señor en sí mismo, una determinación y una insistencia sin límites, incluso si el precio de lograr el cumplimiento de la complacencia de Dios su Señor fuera arrojarse al fuego del infierno como rescate por los siervos de Dios extraviados. Entonces habría salido corriendo en dirección hacia allí, sin importarle arder en las llamas del infierno eternamente, siempre y cuando eso le permitiera cumplir el placer más grandioso de la existencia, para realizar la complacencia de Dios en sí mismo. Y al hacerlo, Dios le dirá al infierno: oh fuego de Dios, sé fresco y pacífico sobre los amados del Señor. Esto es para que sepáis hasta qué punto es el alcance de su insistencia en realizar la complacencia de su amado Dios en su ser. Después de haber conocido la gran tristeza de Dios su Señor,
por los siervos condenados en el infierno eternamente, y que están arrepentidos por haber descuidado lo referente a Dios su Señor, después de su destrucción. Entonces, al enterarse los amados de Dios, sellaron un pacto con el misericordioso, que nunca estarían complacidos hasta que Dios los tuviera en sí mismo, ni triste ni apenado. Y hay en esta generación mundial unos siervos adoradores de la complacencia de Dios, una gente a quien Dios ama y ellos lo aman. Y ellos saben muy bien quiénes son y su Señor los conoce mejor. De hecho, ellos son testigos de la fatua acerca de lo que sienten dentro de sí mismos. Por eso el Imam al-Mahdi ya no emite fatuas de que es el siervo más cercano y más amado de Dios, porque ahora hay en esta nación y en esta generación mundial quienes son como el Imam al-Mahdi en su relación con el Señor. Por lo tanto, emito una fatua basada en la verdad y digo lo siguiente: el grado más alto en el amor de Dios y su cercanía ha vuelto a pertenecer al siervo anónimo. Tal vez aquellos que no saben pueden sorprenderse de mis repetidas fatuas acerca de una gente a quien Dios ama y ellos lo aman. A estos últimos les digo lo siguiente: oh comunidad de musulmanes, quien se niega a conformarse con la posesión de todo el reino de Dios en esta vida mundanal y en el más allá, es considerado ante el Señor como si hubiera donado todo el reino de Dios, como un medio para acercarse más a su Señor, para que Él le cumpliera el placer grandioso. ¿Quiénes son los que han llegado a donar todo el reino de Dios de todos sus siervos, de entre los genios, los humanos y los ángeles, excepto ellos? Somos veraces. Aquellos encuentran en sí mismos una copia exacta del Imam al-Mahdi, como si él estuviera expresando lo que sienten en sus almas. Esto es una señal para ellos procedentes de su Señor, la señal con la que Dios apoyó al Imam al-Mahdi, la verdad del nombre más grandioso de Dios en el que sus corazones tienen certeza. De modo que nunca estarán complacidos hasta que se cumpla la complacencia de Dios, su Señor. Los veréis esforzándose ferozmente día y noche para convertir a la gente en una sola nación sobre el camino recto del Señor, porque supieron que a Dios no le complace la incredulidad de sus siervos, pero eso sí, le complace cuando sus siervos son agradecidos con él. Juro por Dios que su insistencia en lograr la guía de toda la gente del mundo no se debe a la tristeza que sienten por la gente, más bien se debe a su conocimiento de la grandiosa tristeza que siente Dios por sus siervos condenados que están arrepentidos por haber descuidado lo referente a su Señor. Aquel que es más misericordioso con sus siervos que sus demás siervos, Dios, el más misericordioso de los misericordiosos, y ellos son testigos de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.